Lo que estás a punto de descubrir no tiene nada que ver con fuerza de voluntad, ni con ignorar lo que sientes, ni mucho menos con fingir que todo está bien cuando sabes perfectamente que no lo está. Tampoco se trata de recitar afirmaciones vacías frente al espejo o de forzarte a mantener una actitud positiva mientras tu mundo interior se desmorona silenciosamente. La verdadera transformación, la que de verdad tiene el poder de liberarte, nace de un lugar más profundo, uno que la mayoría de las personas ni siquiera se detiene a explorar. Y es ahí donde radica el secreto que cambia absolutamente todo. Vivimos en una sociedad que nos ha entrenado para mirar siempre hacia afuera, para buscar soluciones en lo externo, para culpar al entorno, al pasado, a las circunstancias. Pero lo que rara vez se nos enseña es que el único cambio real, duradero, el único que verdaderamente importa, ocurre dentro de nosotros. Y lo más paradójico es que aunque esto suene obvio, muy pocos están dispuestos a mirar hacia adentro de verdad. Porque hacerlo requiere coraje. Requiere atravesar el ruido, la incomodidad, las emociones reprimidas, y sentarse cara a cara con aquello que por años hemos preferido evitar. Quizás te has preguntado cómo es posible que algunas personas, incluso en medio del caos, se mantengan serenas. Que puedan perderlo todo y aún así conservar una calma que parece inquebrantable. No se trata de suerte ni de una personalidad especial. No nacieron así. Descubrieron algo. Y hoy quiero mostrarte exactamente qué es eso que descubrieron. Porque una vez que lo entiendes, ya no puedes volver atrás. Porque al final, no es lo que te pasa lo que determina tu paz interior, sino la manera en que eliges experimentarlo. Y cuando logras transformar ese proceso, entonces, y solo entonces, nada ni nadie vuelve a tener poder sobre ti. Imagina por un instante que el mundo que experimentas no es una realidad objetiva, sino una proyección. No un reflejo exacto de lo que sucede, sino una traducción subjetiva que tu mente realiza a cada segundo. Todo lo que ves, todo lo que sientes, todo lo que interpretas, está filtrado por algo más profundo que lo aparente. Tus creencias, tus emociones, tus heridas, tus historias, lo que otros te dijeron que eras, lo que decidiste creer para protegerte. Y eso, aunque no lo notes conscientemente, es lo que determina si cada situación en tu vida se convierte en un castigo, una amenaza o una oportunidad. Esta idea puede ser incómoda. Porque si es cierta, significa que no son los demás quienes tienen el poder de herirte, sino tú mismo al no comprender aún cómo funcionas por dentro. Significa que la causa de tu sufrimiento no está afuera, sino en la forma en que interpretas el mundo. Y eso pone sobre ti una responsabilidad inmensa, pero también un poder ilimitado. Carl Jung decía que la realidad no nos es impuesta, la interpretamos. Que lo que no hacemos consciente nos gobierna. Que cada emoción, pensamiento o impulso que reprimimos, se manifiesta de otras formas, tomando control desde las sombras. Y ese control no se ve. No se nota. Solo se siente en forma de ansiedad, de miedo, de confusión, de ese vacío inexplicable que a veces te acompaña, incluso cuando todo está bien. Y así vivimos, reaccionando en automático. Como si nuestras respuestas emocionales fueran inevitables. Como si no tuviéramos otra opción. Pero sí la hay. El problema es que la mayoría nunca ha aprendido a ver más allá de sus propias emociones. Nos enseñaron a controlar el comportamiento externo, a evitar el escándalo, a ocultar el llanto. Pero nadie nos enseñó a comprender lo que sentimos. A escuchar el mensaje oculto detrás de cada emoción. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido tristeza y te dijiste a ti mismo que no deberías sentirte así? ¿Cuántas veces reprimiste la ira por miedo a perder el control o a decepcionar a los demás? ¿Cuántas veces te has juzgado por no ser más fuerte, por no poder superarlo, por seguir sintiendo algo que creías ya haber dejado atrás? En ese juicio, en esa lucha interna, se esconde el verdadero origen de tu sufrimiento. Porque no es la emoción la que te daña, sino tu resistencia a sentirla. Como una corriente de agua que empujas con todas tus fuerzas, agotándote, cuando podrías simplemente dejarla pasar. Observarla. Comprenderla. Aprender de ella. Imagina que tu mente es un paisaje vasto, lleno de caminos ocultos, memorias, símbolos y emociones que se entrelazan. Ahora imagina que llevas años recorriendo ese paisaje sin un mapa claro,
reaccionando cada vez que una emoción intensa aparece, como si fuera una amenaza que debes sofocar. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si cada emoción, incluso las más incómodas, fueran en realidad una guía? Un mensaje del subconsciente. Una llave hacia partes de ti que aún no has integrado. La tristeza, por ejemplo, suele aparecer cuando algo necesita ser soltado. No es una señal de debilidad, sino de cierre. Es como el atardecer emocional de una etapa que ya no puede continuar. Si la reprimes, si la ignoras, solo prolongas el proceso. Pero si te detienes y la sientes con presencia, sin juicios, te transforma. Te libera. El miedo, por su parte, es un guardián. Protege las fronteras de tus creencias. Cuando sientes miedo al fracaso, al rechazo o a no ser suficiente, no estás viendo la realidad, estás viendo el reflejo de una creencia limitante que se formó en algún punto de tu historia. Y si no lo observas con atención, vivirás toda tu vida huyendo de algo que no es real, pero que para ti se siente como una amenaza constante. Y la ira es una emoción que casi todos temen. Se le ha dado una connotación negativa, peligrosa. Pero en su forma más pura, la ira es un llamado a defender tu dignidad. A poner límites. A decir basta. Reprimirla no te convierte en una mejor persona, solo te convierte en alguien que se traiciona a sí mismo mientras sonríe. Pero si la escuchas, si le das espacio, te muestra con claridad dónde te estás abandonando, dónde estás tolerando lo intolerable. Aquí es donde todo comienza a cambiar. Cuando dejas de ver tus emociones como el problema y comienzas a verlas como maestras. Cuando en lugar de huir de ellas, decides mirarlas de frente. No para analizarlas con frialdad, sino para sentirlas con conciencia. Para comprender qué parte de ti está hablando a través de ellas. Y es que, en el fondo, cada emoción no es más que una versión de ti mismo intentando ser escuchada. Cuando aprendes a observar tu mundo interior desde esa perspectiva, se despierta en ti una parte que hasta ahora quizás desconocías, el observador. Esa voz silenciosa, serena, que no juzga ni se altera, que simplemente está presente. Que mira. Que comprende. Y que, desde ese estado, elige cómo responder en lugar de reaccionar. Esa es la parte de ti que nunca ha sido herida, la que siempre estuvo ahí, esperando que dejaras de identificarte con el caos de tu mente. Porque no eres tu tristeza. No eres tu miedo. No eres tus pensamientos automáticos. Eres el espacio donde todo eso ocurre. Y desde ese espacio, puedes comenzar a reconstruirlo todo. Esto no significa volverte indiferente ni suprimir lo que sientes. Al contrario. Significa desarrollar una nueva relación con tus emociones, donde cada una se convierte en un puente hacia mayor claridad, no en un obstáculo que debes derribar. Cuando comprendes esto, cuando lo integras en tu vida diaria, algo cambia. Ya no necesitas evitar el conflicto para sentir paz. Ya no necesitas que todo esté en orden afuera para sentirte en calma por dentro. Porque has aprendido a sostener tu mundo interior. Has aprendido a ser refugio en medio de la tormenta. Y entonces descubres algo extraordinario, que la verdadera libertad no es hacer lo que quieras cuando quieras, sino no ser esclavo de tus emociones. Que la verdadera fortaleza no es no sentir miedo, sino tener el coraje de mirarlo de frente y aún así avanzar. Que la verdadera paz no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de transitar cada momento con presencia, sin perderte a ti mismo en el camino. Y en ese punto, el mundo ya no tiene poder sobre ti. Porque has aprendido a vivir desde adentro hacia afuera. Una vez que empiezas a ver tus emociones como mensajeras, como partes vivas de tu psique que simplemente quieren ser escuchadas, descubres algo aún más desconcertante, que muchas de las reacciones que llamabas tuyas en realidad no te pertenecen. Son ecos. Sombras heredadas. Cicatrices ajenas que absorbiste sin darte cuenta. Porque antes de que pudieras entender quién eras, ya te habían dicho quién debías ser. Desde pequeños, se nos entrena en el arte de la adaptación. Aprendemos a leer el lenguaje no verbal de nuestros padres, a anticipar sus gestos, a interpretar sus silencios. Aprendemos qué partes de nosotros generan aprobación, y cuáles generan rechazo. Y poco a poco, sin saberlo, construimos una versión de nosotros mismos que no nace de la autenticidad, sino del miedo a no ser amados.
La infancia es el primer teatro en el que actuamos un papel que no elegimos. Si fuiste el hijo obediente, tal vez lo fuiste para no generar conflictos. Si fuiste el gracioso, quizá aprendiste que hacer reír era la única manera de recibir atención. Si fuiste el fuerte, tal vez no tuviste otra opción. Y así, pieza por pieza, fuiste moldeando una personalidad adaptada al entorno, no a tu verdad. Ese personaje se convirtió en tu armadura. Y el mundo te felicitó por ello. Porque ser funcional, ser eficiente, ser agradable, ser exitoso, siempre se premia. Nadie te pregunta si lo que haces te conecta con tu esencia. Solo si rindes. Si encajas. Si produces. Si eres útil. Pero, ¿a qué precio? Hay un punto en la vida en que esa armadura empieza a pesar. En que ese personaje, por muy pulido que esté, comienza a sentirse como una cárcel. No porque lo estés haciendo mal, sino porque ya no puedes sostener más algo que no nace de ti. Y ese momento, aunque doloroso, es sagrado. Porque es ahí donde comienza el verdadero viaje de retorno a casa. Carl Jung lo llamaba el proceso de individuación, el camino de regreso al yo auténtico, más allá del ego, más allá de la máscara social. Un camino solitario, sí, pero también profundamente liberador. Porque en ese trayecto descubres que debajo de todas las capas, debajo de todos los condicionamientos, siempre ha habido una parte intacta, inviolable, inalterable. Tu centro. Pero llegar a ese centro requiere atravesar una fase inevitable, la de construcción. Y eso, por supuesto, duele. Duele porque implica cuestionar todo lo que creías cierto. Duele porque te obliga a mirar de frente las decisiones que tomaste desde el miedo, las relaciones que sostuviste por necesidad, los sueños que perseguías solo para llenar un vacío. Duele porque implica perder una versión de ti que, aunque falsa, te había dado un sentido de identidad. Este es el momento en que muchos retroceden. Porque confunden el dolor con el error. Porque creen que si duele, es porque algo va mal. Pero no. El dolor en este punto no es señal de fracaso. Es señal de renacimiento. Piensa en una serpiente que muda de piel. El proceso no es cómodo. Es vulnerable. Pero es necesario. No puede crecer si no deja atrás lo que ya no le sirve. Y lo mismo ocurre contigo. No puedes evolucionar si sigues aferrado a la imagen que construiste para sobrevivir. Aquí es donde empieza a emerger una verdad aún más profunda, que la paz no es algo que encuentras fuera, ni un estado que alguien más puede darte. Es el resultado de una integración interna. De dejar de dividirte entre lo que eres y lo que muestras. De dejar de censurarte por sentir demasiado, o por pensar diferente, o por necesitar tiempo, silencio, descanso. La paz no es una meta, es una consecuencia de la autenticidad. Y, sin embargo, la autenticidad no es algo que simplemente eliges una mañana y ya está. Es una práctica diaria. Es tener el valor de escuchar tu cuerpo cuando te dice que no, aunque el mundo espere un sí. Es honrar tu intuición cuando te dice que ese lugar no es para ti, aunque todos digan lo contrario. Es atreverte a hablar desde el alma, aunque la voz tiemble. Es permitirte el error, el caos, la contradicción, sin dejar de amarte en el proceso. La autenticidad es revolucionaria porque desafía todas las estructuras que nos han enseñado a agradar antes que a sentir, a encajar antes que a ser, a aparentar antes que a habitar. Y cuando empiezas a vivir así, algo muy curioso ocurre, muchas personas se alejan. No porque estés haciendo algo mal, sino porque ya no estás dispuesto a sostener vínculos construidos desde la necesidad, el miedo o la dependencia emocional. Ya no puedes mentirte a ti mismo para mantener la paz ajena. Ya no puedes decir sí cuando por dentro algo grita no. Y eso incomoda. Porque ser tú mismo en un mundo que constantemente te dice cómo debería ser, es un acto de resistencia. Pero también llegan otras personas. Personas que no te quieren por lo que haces, ni por cómo luces, ni por lo que puedes ofrecerles. Te quieren por tu presencia. Por tu verdad. Por tu energía limpia, sin máscaras, sin roles, sin estrategias. Y esos vínculos valen oro. Porque están construidos sobre lo único que realmente sostiene una relación humana, la verdad compartida. Aquí, en este punto del camino, es donde comienza a florecer una paz diferente.
No la que depende de que todo esté bajo control, sino la que surge de haber soltado la necesidad de controlar. No la que requiere validación externa, sino la que nace de estar en paz contigo, incluso cuando nadie más lo entiende. Es la paz de quien ha tocado fondo y ha regresado con los ojos abiertos. La paz de quien ya no huye de su sombra, porque ha aprendido a abrazarla. La paz de quien ha dejado de pedir permiso para ser y simplemente es. Con suavidad. Con presencia. Con coraje. Y entonces todo cambia. No porque el mundo cambie, sino porque tú has cambiado la forma en que lo experimentas. Donde antes veías amenaza, ahora ves oportunidad. Donde antes te alterabas, ahora respiras. Donde antes te perdías en el juicio, ahora observas con compasión. No porque seas indiferente, sino porque ya no eres esclavo de tu propio ruido interno. Y si aún te preguntas cómo se ve una paz inquebrantable, es esta: la capacidad de estar en el ojo del huracán sin dejar de sentir el silencio interior. La capacidad de perderlo todo afuera y no perderte a ti mismo por dentro. La capacidad de decir esto soy sin miedo, aunque tiemble el mundo. Hay un instante silencioso, casi imperceptible, en el que te das cuenta de que has pasado la mitad de tu vida huyendo. No huyendo en el sentido físico, sino emocional, espiritual, mental. Huyendo de ti mismo. De lo que sientes. De lo que intuyes. De esa voz interna que siempre estuvo ahí, susurrándote verdades incómodas, pidiéndote que te detengas, que mires, que sientas, que cambies. Pero no lo hacías. Porque mirar hacia adentro da miedo. Porque remover lo reprimido es doloroso. Porque enfrentarte contigo mismo es arriesgarte a perder la imagen que tan cuidadosamente construiste. Durante años creíste que el ruido exterior era el problema. El trabajo, la familia, las relaciones, el estrés, la presión, el mundo. Pero entonces llega el día en que el ruido se detiene. Te tomas un descanso. Te aíslas. Apagas el teléfono. Respiras profundo. Y en vez de paz, aparece un estruendo aún más fuerte, el que llevabas dentro. Descubres que la verdadera batalla no estaba fuera, sino en ese espacio íntimo que nunca aprendiste a habitar. En tus pensamientos incesantes. En tus heridas no cicatrizadas. En tus creencias automáticas, en tus narrativas internas que repites como mantras sin cuestionar. Y en ese momento, algo cambia. Porque por fin entiendes lo que Jung quería decir cuando hablaba de integrar la sombra. No se trata de volverse alguien perfecto, ni de eliminar el dolor, ni de controlar cada emoción. Se trata de hacer consciente lo inconsciente. De mirar de frente esa parte de ti que no te gusta, que ocultas, que juzgas, y reconocerla como tuya. No para justificarla, sino para comprenderla. Porque lo que no comprendes, te domina. Y lo que reprimes, encuentra formas más destructivas de salir. Todos tenemos una sombra. Un lado oscuro, primitivo, impulsivo. Un archivo emocional que guarda lo que no supimos gestionar en su momento. El problema no es tenerla. El problema es ignorarla. Porque cuando niegas tu sombra, la proyectas. La ves en los demás, la condenas en otros, te enojas con el mundo por lo que no puedes aceptar en ti. Y así, sin darte cuenta, te conviertes en juez de lo que no has sanado. Pero integrar la sombra no es justificar el mal, ni romantizar el sufrimiento. Es tener el valor de decir, esto también soy yo. Es mirar al ego a los ojos y preguntarle, ¿de qué te estás protegiendo? Es reconocer que debajo del orgullo hay miedo. Que detrás del control hay inseguridad. Que tras la rabia hay dolor. Y que cada emoción, incluso la más incómoda, trae un mensaje que vale la pena escuchar. Ahí comienza una transformación silenciosa. Porque al ver tu propia oscuridad con compasión, te vuelves más humano. Menos rígido. Más comprensivo. Ya no necesitas aparentar superioridad. Ya no te lastima tanto el juicio ajeno. Ya no te destruye la crítica. Porque sabes quién eres, incluso con tus luces y tus sombras. Y esa certeza, esa es una forma de paz que nadie puede arrebatarte. Pero este proceso no es lineal. Habrá días en los que avances con claridad y otros en los que retrocedas sin entender por qué. Días de calma profunda y días de caos absoluto.
días en los que confíes plenamente en ti y días en los que dudes de todo. Y está bien. La sanación no es un camino recto, es una espiral. Una danza entre lo consciente y lo inconsciente. Un juego entre perderte y volver a encontrarte. Y cada vez que te encuentras, lo haces desde un lugar más profundo. Es entonces cuando empiezas a desarrollar una cualidad que transforma por completo tu experiencia interna, la autoobservación sin juicio. No para castigarte, sino para conocerte. No para forzarte a cambiar, sino para comprender cómo funcionas. Porque cuanto más te entiendes, menos reaccionas. Y cuanto menos reaccionas, más eliges. Y en esa elección consciente nace tu poder. Descubres que puedes sentir rabia sin explotar. Que puedes sentir tristeza sin hundirte. Que puedes sentir miedo sin paralizarte. Porque ya no huyes de lo que sientes, lo atraviesas. Lo transitas. Y al hacerlo, liberas una energía que antes estaba secuestrada por la negación. Y eso te da algo que casi nadie tiene en este mundo hiperreactivo: presencia. La capacidad de estar contigo mismo, incluso cuando lo que emerge no es cómodo. La capacidad de mirar a otro con empatía, incluso cuando no estás de acuerdo. La capacidad de sostener el silencio, sin necesidad de llenarlo con distracciones. La presencia es la antesala de la paz. Porque cuando estás presente, estás en contacto con lo real. No con la fantasía del ego, ni con los fantasmas del pasado, ni con las proyecciones del futuro. Estás aquí, ahora, sintiendo lo que hay, sin necesidad de cambiarlo de inmediato. Y eso, por más simple que parezca, es un acto profundamente revolucionario. Porque en un mundo que todo el tiempo te empuja a escapar, tú eliges quedarte. Y entonces algo más ocurre, empiezas a recordar. No a nivel racional, sino a un nivel más profundo. Empiezas a recordar quién eras antes del trauma. Antes del condicionamiento. Antes del miedo. Esa parte de ti que nunca se perdió, solo estaba dormida. Tu esencia. Tu alma. Tu yo verdadero. No es una versión perfecta. No es alguien que nunca duda ni sufre ni se equivoca. Es alguien que vive desde la verdad. Que siente profundamente. Que ama sin manipular. Que se permite el error sin autodestruirse. Que camina con humildad porque sabe que cada paso es parte del aprendizaje. Y desde ahí, desde esa reconexión con tu verdad esencial, emerge una forma de libertad interior que no depende de nada externo. No necesitas demostrarle nada a nadie. No necesitas cumplir expectativas ajenas. No necesitas agradar para sentirte válido. Simplemente eres. Y eso basta. Eso sostiene. Eso da paz. Esa paz, la que nadie puede darte ni quitarte, solo aparece cuando has hecho las paces contigo mismo. Con tu historia. Con tu sombra. Con tu vulnerabilidad. Cuando has dejado de huir y has decidido habitarte. No a ratos, no a medias. Entero. Con todo lo que eres. Cuando finalmente aprendes a permanecer contigo mismo, sin máscaras, sin ruido, sin huida, descubres que la verdadera libertad no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la forma en la que eliges relacionarte con ellos. Lo que antes te quebraba, ahora te revela. Lo que antes te destruía, ahora te transforma. Porque ya no ves el dolor como un castigo, sino como un maestro. Ya no percibes las caídas como fracasos, sino como pausas necesarias. Ya no corres desesperadamente hacia ninguna parte, porque has entendido que todo lo esencial sucede en tu interior. Pero llegar a ese punto no es simple. Requiere una muerte. Una muerte simbólica, sí, pero profundamente real. Tienes que morir a todo lo que creías ser. A todas las identidades que fabricaste para sobrevivir. A todos los personajes que interpretaste para ser amado, para ser aceptado, para encajar. Y eso duele. Duele más que cualquier herida externa. Porque es el tipo de dolor que desarma el alma. El tipo de dolor que no se puede evitar ni anestesiar. El que te obliga a mirar lo que nunca quisiste ver. Tus contradicciones. Tus mentiras. Tus apegos. Tus miedos. Tus heridas abiertas. Jung lo llamaba el proceso de individuación, y es quizá el viaje más importante que un ser humano puede emprender. Es el camino hacia ti mismo. Pero no hacia el tú que la sociedad definió.
no hacia el tú que aprendiste a mostrar, sino hacia ese núcleo íntimo, puro, indomesticable, que estuvo ahí desde el principio y que fuiste tapando con capas y capas de condicionamiento. Durante este proceso, te enfrentas a una verdad incómoda, que muchas de las cosas que defendías con fuerza no eran realmente tuyas. Eran ideas heredadas, traumas no resueltos, creencias prestadas. Y te das cuenta de que fuiste leal a esas ideas incluso cuando te lastimaban. Porque en algún momento fueron tu refugio. Porque a veces preferimos una mentira que nos sostiene antes que una verdad que nos desnuda. Pero tarde o temprano, si de verdad quieres vivir en paz, tienes que soltar esa vieja piel. Tienes que desprenderte de lo que ya no vibra contigo. Y no importa cuánto miedo te dé. Porque cuando no lo haces, la vida se encarga de arrancártelo. Y cuando lo haces, descubres que no perdiste nada, sino que por fin recuperaste algo esencial, tu autenticidad. Y con esa autenticidad llega un silencio nuevo. No el silencio vacío que antes te incomodaba, sino un silencio fértil, lleno de sentido. Un espacio interno donde por fin puedes escucharte con claridad. Donde las respuestas no llegan desde afuera, sino desde una voz que habías olvidado, tu intuición. Esa sabiduría silenciosa que no grita, que no impone, pero que siempre sabe. Que te guía no con certezas, sino con dirección. Que te susurra el camino aunque no puedas ver el destino. Y empiezas a confiar en ella. No porque tengas pruebas, sino porque tienes paz. Y cuando algo te da paz, es porque está alineado contigo. Pero esa paz no es estática. No es una nube rosada donde todo es perfecto. Es una paz activa, dinámica, que implica estar despierto. Que te exige presencia, consciencia, honestidad. Es la paz de quien ha mirado su infierno de frente y ha decidido no quedarse a vivir en él. La paz de quien ha llorado lo necesario, ha gritado lo reprimido, ha sentido lo postergado y ha elegido perdonar. No para olvidar. No para justificar. Sino para liberar. Para no seguir cargando con lo que ya no puede cambiar. Porque hay un momento en el que entiendes que la única forma de honrar tu historia es dejar de arrastrarla como una cruz. Y entonces el perdón se vuelve una herramienta de liberación. No solo hacia otros, sino hacia ti mismo. Perdonas tus errores, tus caídas, tus reacciones, tus decisiones pasadas. No porque todo haya estado bien, sino porque ya no puedes seguir viviendo en guerra contigo mismo. Y con ese perdón, recuperas algo más, la ternura. Esa capacidad tan humana y tan olvidada de mirarte con amor, incluso cuando no te reconoces. De abrazar tus ruinas como parte del paisaje. De entender que no eres un proyecto inconcluso, sino una obra en movimiento. Y empiezas a reconstruirte desde un lugar más real. Ya no desde el deseo de impresionar, sino desde la necesidad de ser. Ya no desde la apariencia, sino desde la coherencia. Ya no desde el miedo, sino desde la verdad. Y eso se nota. Se siente en tu forma de hablar, en tu forma de mirar, en tu forma de estar en el mundo. No necesitas decir que estás en paz. La paz se te nota en los silencios. En la calma con la que respondes. En la compasión con la que miras. En la autenticidad de tu presencia. Esa transformación profunda también afecta a tus relaciones. Porque cuando te eliges a ti, ya no aceptas vínculos donde tienes que traicionarte. Ya no sostienes dinámicas que te drenan. Ya no participas en juegos de poder, manipulación o dependencia. Porque sabes que no necesitas sufrir para merecer amor. Porque has aprendido a darte a ti mismo lo que tanto esperabas de otros. Amor, respeto, tiempo, atención. Has dejado de mendigar lo que ahora sabes que puedes construir por dentro. Y eso redefine completamente tu forma de relacionarte. Ahora puedes amar sin miedo, porque ya no temes perderte. Puedes poner límites sin culpa, porque ya no necesitas ser aprobado. Puedes soltar sin rencor, porque entiendes que no todo lo que duele es injusto. A veces, lo que duele es simplemente necesario. Parte del proceso. Parte del camino de vuelta a ti. Y te das cuenta de que el verdadero amor, el que se da y se recibe, solo puede florecer cuando hay libertad. Cuando nadie tiene que encogerse para que el otro se sienta cómodo. Cuando ambos pueden ser enteros sin que eso se sienta como una amenaza. Todo esto,
Lo que parece un largo viaje interior, en realidad es un retorno. Un regreso a casa. A ese espacio íntimo y profundo donde siempre estuviste, aunque no lo supieras. Y es ahí, en ese lugar, donde encuentras la paz más verdadera. No la paz que depende de las circunstancias. No la paz que se tambalea con cada tormenta. Sino una paz que emana desde lo más hondo. Inquebrantable. Silenciosa. Contundente. Porque has entendido que la verdadera espiritualidad no está en elevarte por encima del mundo, sino en hundirte amorosamente en tu humanidad. En abrazar tus contradicciones. En reconocer tus límites. En habitar tu cuerpo, tus emociones, tu historia. En hacer de tu vida un acto de presencia radical. No para ser mejor que nadie. Sino para ser tú, por fin. Y ese tú no necesita explicaciones. No necesita aprobación. No necesita más pruebas. Porque ese tú ya es suficiente. Ya es completo. Ya es real. Hay un momento en el camino hacia la paz interior en el que ya no puedes seguir culpando al mundo por tus heridas. Ya no puedes seguir señalando afuera lo que solo puedes resolver adentro. Y ese momento, aunque profundamente incómodo, marca un antes y un después en tu vida. Porque entiendes que la libertad interior no nace cuando todo a tu alrededor mejora, sino cuando tú decides cambiar la forma en la que te relacionas con tu historia. Cuando dejas de ser rehén de lo que te pasó. Cuando te liberas del resentimiento, no porque todo haya estado bien, sino porque ya no quieres seguir dándole poder a lo que te hizo daño. Esa decisión, aunque transformadora, no es fácil. Porque implica un acto de humildad brutal. Asumir que parte del dolor que hoy cargas no proviene solo de lo que viviste, sino de lo que elegiste creer acerca de eso. De las narrativas que construiste para explicarte por qué no eras amado, porque no eras suficiente, porque el mundo parecía tan hostil. Y ahí es donde el ego, ese guardián de nuestras heridas, empieza a resistirse. Porque el ego prefiere que culpes a otros antes que te mires con honestidad. Prefiere que te veas como víctima antes que como protagonista. Pero la paz, la verdadera paz, solo llega cuando atraviesas ese muro. Cuando sueltas la necesidad de tener razón y eliges, en cambio, tener claridad. Carl Jung hablaba de la necesidad de reconciliarnos con nuestra sombra. Esa parte de nosotros que contiene todo lo que negamos, reprimimos o proyectamos. Y no es solo un concepto psicológico. Es una experiencia profundamente espiritual. Porque nuestra sombra no es solo lo oscuro, lo violento o lo inmoral, como suele creerse. También es lo que es auténtico y reprimido. Nuestra sensibilidad, nuestra creatividad, nuestra capacidad de sentir profundamente, muchas veces exiliadas porque en algún momento no fueron bien recibidas. Así que aprender a mirar la sombra es, en realidad, una forma de recuperar nuestra integridad. De volver a ser enteros. De sanar desde la raíz. Pero la sombra no se revela con teorías ni con buenas intenciones. Se revela en el conflicto. En la incomodidad. En esos momentos en los que reaccionamos con una intensidad que no entendemos. En esas emociones que parecen desproporcionadas. En esos juicios feroces que lanzamos sobre los demás sin darnos cuenta de que son reflejo de algo que no aceptamos en nosotros. Y por eso, cuando el camino de la paz se vuelve real, se vuelve también profundamente incómodo. Porque te das cuenta de que muchas de tus batallas no eran con el mundo, sino con partes de ti que no sabías cómo amar. Es aquí donde se hace evidente una verdad que cambia por completo tu mirada, que cada conflicto externo es, en el fondo, una oportunidad para explorar tu universo interno. No porque seas culpable de todo lo que sucede, sino porque puedes elegir cómo responder a ello. Puedes elegir no repetir patrones. No reaccionar desde la herida. No seguir buscando fuera lo que solo puedes encontrar dentro. Y esa elección, aunque sencilla en apariencia, es una de las más poderosas que puedes hacer. Porque te devuelve el poder. No el poder sobre otros, sino sobre ti mismo. El poder de elegir tu paz por encima de tu orgullo. Tu coherencia por encima de tu impulso. Tu integridad por encima de tu necesidad de tener la última palabra. A medida que avanzas por este sendero, empiezas a notar algo curioso, que las situaciones que antes te desestabilizaban ya no tienen el mismo efecto. No porque todo sea más fácil, sino porque tú ya no estás en el mismo lugar.
Has cambiado de vibración. Has soltado equipaje. Has dejado de negociar con tu verdad. Y eso se nota. Se siente. Hay una tranquilidad nueva en ti. Una quietud que no depende de lo que ocurra afuera. Es la paz que llega cuando has dejado de pelear contigo mismo. Y no significa que ya no sientas. Que no te duela. Que no tropieces. La paz interior no te vuelve invulnerable. Te vuelve más humano. Más presente. Más compasivo. Porque ahora sabes lo que cuesta sanar. Lo que implica mirar adentro. Lo que significa sostener tu verdad incluso cuando es incómoda. Y desde ese lugar, puedes mirar a los demás con una ternura distinta. Ya no desde la necesidad, sino desde la empatía. Ya no desde la carencia, sino desde la comprensión de que todos están lidiando con sus propias batallas internas, incluso si no lo muestran. A veces, esa paz implica alejarse. No por rencor, sino por salud. Porque cuando sanas, te vuelves más selectivo con lo que permites cerca de tu energía. No te crees mejor, pero sabes lo que mereces. No te cierras, pero te cuidas. Porque has trabajado demasiado en ti como para permitir que otros deshagan lo que con tanto amor reconstruiste. Y sí, duele soltar. Pero duele más quedarte en lugares donde tu alma no respira. Donde tienes que encogerte para encajar. Donde tienes que apagar tu luz para no incomodar. Así que aprendes a decir adiós. No con odio, sino con gratitud. Porque incluso quienes te hirieron, te ayudaron a despertar. Y es ahí donde la espiritualidad se vuelve real. No en lo que lees. No en lo que predicas. Sino en cómo eliges actuar cuando nadie te está viendo. En cómo respondes al conflicto. En cómo te tratas a ti mismo cuando fallas. En cómo sostienes tu paz en medio del caos. Esa es la verdadera práctica espiritual, vivir en coherencia. Vivir en presencia. Vivir con el corazón abierto, incluso cuando sería más fácil cerrarlo. Lo que Jung nos enseñó, y lo que la experiencia termina confirmando, es que la paz no es un destino. Es una forma de caminar. Es una forma de habitar el mundo desde adentro hacia afuera. Es el resultado de haber hecho las paces con todas tus partes. Incluso con las que todavía están en proceso. Incluso con las que duelen. Porque mientras sigas en guerra contigo, estarás en guerra con todo. Y cuando por fin eliges la paz, no como comodidad, sino como conciencia, entonces todo cambia. No porque el mundo sea distinto, sino porque tú lo eres. Ya no reaccionas, respondes. Ya no exiges, compartes. Ya no sobrevives, vives. Y eso transforma todo. Llegado cierto punto del viaje hacia la paz interior, descubres que uno de los mayores obstáculos no son tus heridas pasadas, ni siquiera el caos del mundo, sino tu propia resistencia al silencio. Y no al silencio externo, sino al interno. Ese que te deja frente a frente con tu verdad desnuda. Ese que no puede ser disfrazado con ocupaciones, con distracciones, con ruido emocional. Ese silencio que te confronta con lo que realmente sientes cuando dejas de hacer, de correr, de intentar ser alguien. Porque en ese vacío, donde aparentemente no hay nada, es donde empieza a revelarse todo. Vivimos en una sociedad que le teme al silencio, que lo percibe como vacío, como inutilidad, como algo que debe ser llenado de inmediato. Pero para Jung, el silencio era el terreno fértil del alma. Era allí donde podían escucharse las voces olvidadas del inconsciente, donde se gestaban los símbolos, donde emergía el lenguaje del alma. Sin ese silencio interior, la vida se convierte en una sucesión interminable de estímulos sin sentido, en una huida perpetua de uno mismo. Y es por eso que uno de los pasos más profundos hacia la paz es aprender a habitar ese espacio de aparente nada, donde empieza a revelarse el todo. No es casualidad que en muchas tradiciones espirituales el retiro, la contemplación, el aislamiento temporal, sean herramientas esenciales. Porque solo en el desierto se escucha la voz de lo eterno. Solo en la oscuridad se distingue la luz que nace desde dentro. Pero en nuestro mundo moderno, hemos perdido esa capacidad de estar con nosotros mismos. Nos rodeamos de pantallas, de ruido, de conversaciones sin profundidad, no porque seamos sociales por naturaleza, sino porque muchas veces tememos lo que podríamos encontrar si nos miráramos en serio. Si nos diéramos el permiso de estar, sin más, con lo que somos.
Cuando decides cruzar ese umbral y te permites el silencio, al principio puede parecer insoportable. El ruido mental se amplifica. Las dudas emergen como tormentas. Aparecen pensamientos que habías logrado evitar durante años. Te das cuenta de lo fragmentado que estás, de cuántas voces internas compiten por el control. La autocrítica, el miedo, las exigencias del ego. Pero si no huyes, si te quedas un poco más, si respiras en medio del caos interior, ocurre algo extraordinario, comienza a emerger una voz distinta. Una voz más profunda, más sabia, más amorosa. Una voz que no grita, que no exige, que no culpa. Una voz que simplemente es. Esa voz es la del ser. La del alma. La de tu centro más auténtico. Y es en la relación con esa voz que se empieza a construir una paz verdadera. Porque entiendes que no necesitas tener todas las respuestas, ni vivir sin dolor, ni alcanzar ideales inalcanzables. Lo que necesitas es estar en contacto con esa parte de ti que puede sostenerte incluso cuando todo lo demás se derrumba. Esa parte que no está interesada en el éxito, en la validación o en el control, sino en la verdad. En la coherencia. En el amor incondicional hacia lo que eres, con todas tus luces y tus sombras. La gran paradoja es que esta voz, tan esencial para tu bienestar, solo puede ser escuchada cuando callas el resto. Cuando dejas de luchar por tener razón, por demostrar, por aparentar. Cuando te rindes a lo que es. Jung entendió esto profundamente, que el proceso de individuación, ese viaje hacia la totalidad, no era una escalada hacia la perfección, sino una integración constante de todos los aspectos del yo. Una aceptación radical de lo humano y lo divino que habitan en ti. Y esa integración no ocurre en medio del ruido, sino en el recogimiento, en la contemplación, en el silencio fértil donde la transformación se gesta. Y sin embargo, no se trata de convertirse en ermitaño ni de aislarse del mundo. Se trata de llevar ese silencio contigo, incluso en medio del ruido. De mantener ese centro aunque todo alrededor se agite. Porque la verdadera paz no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de permanecer presente dentro de él. No es retirarse del mundo, sino aprender a habitarlo desde un lugar más consciente. Como un árbol que ha echado raíces tan profundas que ningún viento puede arrancarlo. Así es la paz interior, una raíz que te sostiene incluso en medio de la tormenta. Con el tiempo, empiezas a darte cuenta de que la mayoría de tus sufrimientos no vienen de lo que ocurre, sino de la interpretación que haces de lo que ocurre. De las historias que tu mente fabrica. Del juicio constante. De la resistencia al presente. Y es ahí donde el silencio vuelve a ser medicina. Porque te permite ver la diferencia entre lo que es y lo que crees que es. Te da la distancia necesaria para no ser arrastrado por la emoción del momento. Te convierte en testigo, más que en víctima. En observador, más que en prisionero. Y eso cambia todo. Aprender a estar contigo mismo sin huir, sin juzgarte, sin exigirte, es una de las formas más elevadas de amor propio. Y también una de las más revolucionarias. Porque en un mundo que te exige rendir, producir, aparentar, tú eliges simplemente ser. Y ese ser no es pasivo, ni indiferente. Es profundo, es activo, es transformador. Porque desde ese centro, cada una de tus acciones nace de un lugar más puro. Ya no actúas para complacer, para controlar o para evitar el dolor. Actúas desde la claridad, desde el amor, desde la paz. Y entonces, tu presencia comienza a cambiar tu entorno. Porque la paz es contagiosa. No en el sentido superficial de ser agradable, sino en el sentido profundo de ser auténtico. Cuando tú estás en paz, invitas a otros a encontrarse con su propia verdad. A dejar las máscaras. A volver a casa. No necesitas convencer, ni predicar, ni corregir. Simplemente siendo, te conviertes en faro. Y eso tiene un poder más profundo que cualquier argumento. Porque las almas reconocen lo genuino. Y la paz interior, cuando es real, es inconfundible. Por eso, el trabajo más importante no es cambiar al mundo. Es cambiar la forma en que lo habitas. Y esa transformación comienza contigo, en silencio, en lo profundo de tu ser. Ahí donde nadie te aplaude. Ahí donde no hay expectativas ni recompensas. Solo tú, tu alma,
y ese espacio sagrado donde finalmente todo tiene sentido. Donde no necesitas ser más, ni ser otro, ni llegar a ningún lugar. Solo estar. Solo ser. Solo vivir desde ese centro que no puede ser destruido por nada ni por nadie. Cuando llegas a ese punto, entiendes que la paz interior no es un estado permanente de calma, sino una forma de estar en el mundo con apertura. Que no se trata de tener todo bajo control, sino de confiar en tu capacidad de responder a lo que venga. Que no significa no caer, sino saber levantarte sin perderte a ti mismo. Y sobre todo, que no es un privilegio de unos pocos, sino un derecho natural de todo aquel que esté dispuesto a mirarse con honestidad, a dejar de huir, y a recordar quién es más allá de lo que el mundo le ha hecho creer. Y así, paso a paso, silencio a silencio, vas volviendo a ti. A ese hogar que siempre estuvo allí, esperando ser habitado. No importa cuán lejos hayas ido, ni cuánto hayas olvidado. Siempre puedes volver. Porque la paz no está en algún lugar fuera de ti. La paz eres tú, cuando dejas de luchar contra ti mismo. A medida que avanzas por el sendero de la paz interior, hay un descubrimiento que transforma por completo la manera en que te relacionas con el dolor. Entender que la verdadera paz no surge de evitar el sufrimiento, sino de integrarlo. Y esta es, quizá, una de las verdades más difíciles de aceptar. Porque hemos sido educados para huir del dolor, para anestesiarlo, para cubrirlo con distracciones, con placeres fugaces, con negaciones disfrazadas de optimismo. Sin embargo, Carl Jung comprendió que el dolor es un umbral, un portal hacia la conciencia más profunda del ser. No es un enemigo que hay que erradicar, sino un mensajero que nos invita a mirar allí donde más necesitamos sanar. No se trata de glorificar el sufrimiento, ni de romantizar las heridas, sino de dejar de pelear con su existencia. Porque en esa pelea se va gran parte de nuestra energía. En esa resistencia constante, en ese deseo de que las cosas sean diferentes, de que el pasado no haya ocurrido, de que las emociones difíciles no existan, ahí es donde se pierde la paz. Cuando aceptas que el dolor forma parte de la experiencia humana, y más aún, que puede ser maestro, todo empieza a cambiar. No porque desaparezca, sino porque ya no lo cargas con resentimiento. Lo observas, lo escuchas, lo abrazas. Y en ese gesto de profunda humanidad, comienzas a sanar. Para Jung, el alma no se desarrolla evitando el conflicto, sino atravesándolo. La sombra, ese conjunto de aspectos negados de nosotros mismos, se revela muchas veces a través del sufrimiento. Nos muestra nuestras heridas, nuestras contradicciones, nuestras necesidades no atendidas. Y aunque al principio eso duele, con el tiempo se convierte en sabiduría. Porque solo enfrentando la sombra podemos volvernos completos. Solo permitiéndonos sentir el dolor que evitamos, accedemos al amor que nos negamos. Y entonces, lo que antes parecía una maldición, se transforma en una puerta hacia la libertad. Es fácil hablar de paz cuando todo va bien. Cuando el cuerpo está sano, cuando las relaciones fluyen, cuando el entorno es favorable. Pero la paz verdadera es aquella que puede sostenerse incluso en medio de la pérdida, de la enfermedad, del caos. Y eso solo es posible cuando dejas de asociar la paz con la ausencia de dolor, y comienzas a relacionarla con la presencia de sentido. Porque el sentido no borra el sufrimiento, pero lo dignifica. Lo convierte en camino, en propósito, en crecimiento. Y cuando encuentras sentido incluso en tus heridas, algo profundamente hermoso ocurre dentro de ti, dejas de verte como víctima y comienzas a reconocerte como alquimista. Esta alquimia interior, que Jung tanto exploró, es el arte de transformar el plomo de las experiencias difíciles en el oro de la consciencia. Es la capacidad de no solo sobrevivir a tus heridas, sino de convertirlas en fuerza, en compasión, en profundidad. Es entender que aquello que dolió tanto, también te abrió. Que aquello que te quebró, también te enseñó a ver la vida con más claridad, con más humildad, con más ternura. Y esa alquimia no sucede de un día para otro, ni con fórmulas mágicas. Ocurre cuando decides mirar tu dolor con coraje, sin prisa, sin juicio, con presencia. La paz interior, entonces, no es un estado de perfección emocional. Es un espacio interno donde puedes contenerlo todo, alegría y tristeza, certeza y confusión, luz y sombra. Es como una gran vasija que no rechaza nada de lo que eres, sino que lo abraza todo con comprensión.
Y esa vasija se fortalece cuando practicas la autoaceptación radical. Cuando dejas de querer ser otra persona. Cuando ya no necesitas justificar lo que sientes, ni aparentar que todo está bien, ni convencer a nadie de tu valor. Porque en ese espacio de aceptación, el alma puede descansar. Y donde el alma descansa, nace la paz. Pero no hay aceptación real sin compasión. Y esta es otra clave profunda que Jung nos sugiere: aprender a tratarnos con la misma gentileza con la que trataríamos a alguien que amamos profundamente. Porque muchas veces, el obstáculo no es lo que pasó, sino la forma en que nos hablamos a nosotros mismos por lo que pasó. El juicio, la culpa, el reproche constante. Y ahí es donde la compasión actúa como medicina. No para excusar nuestras acciones, sino para entender nuestras motivaciones. Para vernos con humanidad, con contexto, con cariño. Y cuando esa compasión se vuelve una práctica cotidiana, la paz deja de ser una meta lejana y empieza a sentirse como una presencia cercana, cálida, posible. Uno de los grandes aprendizajes en este camino es que no necesitas estar curado para estar en paz. No necesitas haber resuelto todos tus traumas, ni haber sanado todas tus heridas, ni haber conquistado la cima del desarrollo personal. La paz no es una recompensa por ser perfecto. Es un regalo que te haces cuando decides vivir en coherencia, incluso en medio de tu imperfección. Cuando eliges ser amable contigo, incluso cuando fallas. Cuando eliges confiar, incluso cuando no entiendes. Cuando eliges seguir caminando, incluso cuando estás cansado. Y esa decisión, aparentemente sencilla, es una revolución interna. Porque te saca del paradigma de lucha y te introduce en el de la presencia. Presencia. Esa es una de las palabras clave. Porque la paz interior no se encuentra en el futuro, ni se recupera del pasado. Se experimenta en el ahora. Y el ahora solo se puede habitar si estás presente. No con la mente en otro sitio, no atrapado en preocupaciones o nostalgias. Presente aquí, con lo que hay, con lo que eres. Es en esa presencia donde puedes respirar profundamente y darte cuenta de que estás vivo. Y que estar vivo, a pesar de todo, sigue siendo un milagro. Un milagro que merece ser honrado, incluso en medio del dolor. Y cuando cultivas esa presencia cada día, descubres algo más, que no necesitas hacer tanto esfuerzo para ser tú. Que no necesitas representar ningún papel. Que no tienes que demostrar nada para ser digno de amor. Y en esa comprensión, ocurre algo que transforma tu vida desde la raíz, el regreso a la autenticidad. Y no hay mayor fuente de paz que vivir en sintonía con tu verdad. Porque la paz no se puede sostener cuando estás fingiendo. No puede florecer donde hay autoengaño. Solo crece en el terreno fértil de la honestidad contigo mismo. Entonces, comienzas a hacer elecciones distintas. Ya no eliges lo que complace a todos, sino lo que honra tu alma. Ya no te obligas a permanecer en lugares donde no puedes respirar. Ya no te castigas por necesitar tiempo, espacio, silencio. Comienzas a priorizar tu bienestar emocional sin culpa. A decir no cuando lo sientes. A retirarte sin necesidad de justificarte. A poner límites sin perder la ternura. Y poco a poco, tu vida empieza a reflejar esa paz que has construido dentro de ti. Porque lo que está dentro, inevitablemente, se manifiesta fuera. Y aquí viene otra revelación profunda: la paz interior no es solo para ti. Es un acto de generosidad hacia el mundo. Porque una persona en paz no reacciona desde el miedo, ni desde la rabia, ni desde la carencia. Una persona en paz escucha, comprende, actúa con claridad. Una persona en paz no necesita imponer, ni manipular, ni competir. Y esa energía, que parece silenciosa, es inmensamente poderosa. Es una presencia que transforma. Una luz que no ciega, pero que ilumina. Una fuerza que no domina, pero que inspira. Y el mundo necesita, hoy más que nunca, personas que hayan hecho las paces consigo mismas. No para vivir aisladas en una burbuja de serenidad, sino para traer esa serenidad a los espacios donde hay dolor. Para ofrecer esa presencia donde hay caos. Para ser puentes, no muros. Para ser refugio, no amenaza. Para ser testimonio viviente de que otra forma de habitar el mundo es posible. Y esa forma no comienza con grandes discursos ni con revoluciones externas.
Comienza con un alma que decide, en medio de todo, elegir la paz como camino. Elegir el amor como lenguaje. Elegir la presencia como hogar. Y así, sin necesidad de títulos, de reconocimientos ni de escenarios, te conviertes en lo que Jung siempre soñó, un ser humano completo. No perfecto, no iluminado, no impoluto, sino completo. Alguien que ha descendido al abismo de sí mismo y ha vuelto con el corazón más abierto. Alguien que ha abrazado su sombra y ha encontrado luz en ella. Alguien que, en medio de sus cicatrices, ha construido un santuario de silencio, compasión y verdad. Alguien que ha hecho de su propia existencia un acto de paz. Hay una etapa del camino interior en la que uno se da cuenta de que la paz verdadera no consiste en controlar los pensamientos, ni en vaciar la mente, ni siquiera en deshacerse del ego, sino en aprender a vivir con todo eso sin ser destruido. En aprender a habitarse sin necesidad de huir, sin anestesiarse, sin disociarse. Es la paz que nace cuando uno deja de batallar contra sí mismo. Jung lo entendió mejor que nadie: el alma no busca la perfección, sino la totalidad. Y esa totalidad incluye tanto la luz como la sombra, tanto la alegría como la tristeza, tanto lo que te enorgullece como aquello que preferirías ocultar bajo llave. Pero alcanzar esa paz no significa que dejes de sentir dolor. No significa que ya nada te afecte. Lo que cambia es la manera en que te relacionas con todo ello. Ya no reaccionas de forma automática. Ya no te persigues internamente por cada emoción. Aprendes a quedarte contigo, incluso cuando lo que sientes es oscuro, incluso cuando tu mundo parece desmoronarse. Esa es la verdadera fortaleza. Porque cualquiera puede sentirse en paz cuando las cosas van bien. Pero se necesita una transformación radical para mantener esa serenidad cuando todo en tu interior grita por escapar. Es entonces cuando comprendes que la paz no es un estado, sino una práctica. Una elección que haces una y otra vez, aún en medio del caos. La mayoría de las personas nunca llega a esa profundidad porque confunden paz con ausencia de conflicto, con evitar los problemas, con mantener la calma exterior. Pero esa no es paz verdadera, es represión, es evasión. Jung decía que nada tiene más poder sobre nosotros que aquello que reprimimos. Y tenía razón. Todo lo que negamos en nosotros mismos, todo lo que ocultamos, todo lo que tratamos de eliminar por considerarlo inadecuado, termina volviéndose en nuestra contra. Nos enferma, nos sabotea, nos atormenta desde la sombra. Y la única salida es hacer consciente lo inconsciente. Sacar a la luz lo que tememos ver. Mirar con honestidad lo que somos, sin filtros, sin excusas, sin decoraciones. Ahí comienza el verdadero viaje hacia la paz. Cuando te das cuenta de que no necesitas dejar de ser tú para estar en calma. Que puedes encontrar serenidad incluso con todas tus imperfecciones, incluso con tu historia rota, incluso con tus pensamientos caóticos. Porque la paz no está en el mundo. No está en los demás. No está en las condiciones externas. Está en cómo decides relacionarte con lo que eres y con lo que vives. Pero para llegar ahí, necesitas morir muchas veces por dentro. Necesitas dejar que el falso yo se derrumbe. Necesitas atravesar la humillación de enfrentarte a tus máscaras, a tus mecanismos de defensa, a tus mentiras internas. Jung llamó a esto el proceso de individuación, ese lento, arduo y profundo camino en el que te deshaces de lo que no eres para convertirte en lo que siempre fuiste. No se trata de convertirte en alguien mejor, sino en alguien más real. Y esa autenticidad es la base de toda paz verdadera. Porque cuando dejas de fingir, dejas de vivir en guerra contigo. Cuando te permites ser quien eres sin juzgarte, sin exigirte, sin castigarte por cada fallo, comienzas a respirar de otra manera. Y entonces, incluso en medio del sufrimiento, hay una parte de ti que permanece intacta. Una parte que observa, que contiene, que abraza. Esa es tu alma. Eso que permanece incluso cuando todo lo demás colapsa. Ese lugar silencioso dentro de ti que no necesita defenderse, ni justificarse, ni probar nada a nadie. Ese centro invisible al que siempre puedes volver, pase lo que pase. Y llegar ahí no es un accidente. Es una decisión. Una decisión que tomas cada vez que eliges sentir en vez de escapar, cada vez que eliges quedarte cuando todo en ti quiere huir, cada vez que eliges amar incluso lo que no entiendes.
Porque el amor hacia uno mismo no empieza con afirmaciones bonitas ni con frases motivacionales. Empieza cuando dejas de rechazarte. Cuando puedes mirar tu vergüenza, tu rabia, tu miedo, y en lugar de esconderlo, lo reconoces como parte de ti. Y al hacerlo, algo cambia. La oscuridad ya no asusta tanto. Porque ya no estás solo frente a ella. Ahora estás contigo. Y eso lo cambia todo. Vivimos en una cultura que valora la apariencia por encima de la profundidad, el éxito por encima de la integridad, la velocidad por encima del proceso. Por eso, alcanzar una paz interior real es un acto de rebeldía. Es ir en contra del ruido del mundo para escuchar el susurro de tu alma. Es decir no a las exigencias externas para decirte sí a ti mismo. Y no es fácil. Porque la presión de encajar, de cumplir expectativas, de mostrar una imagen perfecta, es constante. Pero Jung lo dijo claramente, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Aceptar no es resignarse. No es conformarse. Es reconocer la realidad tal como es, sin adornos, sin negaciones, sin dramatismos. Es decir, esto soy. Esto siento. Esto me duele. Y desde ahí, desde esa verdad desnuda, puedes empezar a cambiar. No desde la exigencia, sino desde el amor. No desde el castigo, sino desde la compasión. Porque no puedes sanar lo que odias. Solo puedes sanar aquello que estás dispuesto a amar. Y eso incluye amarte a ti. Incluso con tus partes rotas. Incluso con tus pensamientos oscuros. Incluso con tus contradicciones. Porque eres humano. Y ser humano no es un error. Es un milagro. Con toda su complejidad, con toda su ambigüedad, con toda su belleza trágica. Ser humano significa sentir profundamente, equivocarse, aprender, caer, levantarse, perderse, reencontrarse. Y en medio de todo eso, aprender a habitarse con ternura. La paz interior no se alcanza escapando del mundo, ni desconectándose de los demás, ni cerrando el corazón para evitar ser herido. Se alcanza cuando abres los ojos y el corazón al mismo tiempo. Cuando puedes mirar tu herida y decir, esto también soy yo. Cuando puedes mirar al otro, incluso cuando te duele, y decidir no reaccionar desde el rencor, sino desde la comprensión. No porque el otro lo merezca, sino porque tú ya no quieres vivir en guerra. Entonces, lentamente, algo se libera dentro de ti. El resentimiento se disuelve. La ansiedad pierde fuerza. El juicio interno se suaviza. Y empiezas a descubrir una nueva forma de estar en el mundo. Una forma más suave, más presente, más auténtica. No perfecta, pero verdadera. Y en esa verdad hay paz. No la paz que evita, que huye, que reprime, sino la paz que abraza, que transforma, que sostiene. Jung nos enseñó que el alma tiene un lenguaje propio. No se expresa con lógica, sino con símbolos, con sueños, con intuiciones, con emociones profundas. Escuchar ese lenguaje es clave para mantenernos en paz. Porque cuando dejamos de escucharnos, nos perdemos. Cuando ignoramos nuestras señales internas, nuestra vida se desequilibra. Pero cuando honramos lo que sentimos, cuando prestamos atención a lo que nos duele, cuando seguimos esas pistas invisibles que el alma nos deja, entonces todo cobra sentido. Y esa es la paz que no depende de las circunstancias. La paz que nadie puede quitarte, porque no está afuera, está en ti. Tal vez la paz interior no sea ese estado idealizado que nos vendieron. Tal vez no se parezca a un jardín zen en el que nada perturba el silencio. Tal vez se parezca más a un bosque oscuro donde finalmente dejas de correr. Un lugar donde ya no necesitas esconderte de ti mismo. Donde puedes respirar, incluso si el aire está cargado. Donde puedes llorar, incluso si nadie te ve. Donde puedes ser tú, sin máscaras, sin prisas, sin necesidad de estar bien todo el tiempo. Porque la verdadera paz no elimina el dolor, lo dignifica. No borra tus heridas, las honra. No niega tu sombra, la integra. Y es ahí donde ocurre lo verdaderamente milagroso. Cuando dejas de pelear contigo, el mundo también se vuelve menos hostil. No porque cambie, sino porque tú cambias. Tu mirada se suaviza. Tus exigencias se disuelven. Ya no necesitas demostrar nada. Ya no necesitas controlar cada paso, cada emoción,
cada fallo. Estás en ti. Habitas tu centro. Y eso es suficiente. Carl Jung nos dejó un mapa. Un mapa que no promete atajos, pero sí profundidad. Un mapa que no elimina la oscuridad, pero nos enseña a verla como parte del camino. Un mapa hacia lo que él llamaba el sí mismo, esa totalidad que habita en cada uno de nosotros, esperando ser recordada. No se trata de huir del dolor, sino de aprender a caminar con él. No se trata de silenciar la mente, sino de dejar de identificarte con su ruido. No se trata de alcanzar una versión ideal de ti, sino de recordar quién fuiste antes de que el mundo te dijera cómo debía ser. Y en esa memoria, en ese retorno silencioso a tu esencia más profunda, la paz se vuelve inevitable. Porque ya no estás roto. Porque ya no estás fragmentado. Porque has vuelto a ti. Y en ti, por fin, puedes descansar. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si algo de lo que escuchaste resonó contigo, si alguna parte de este relato te habló al alma, no lo ignores. Tu alma te está llamando. Y cuando el alma llama, lo más valiente que puedes hacer es responder. Nos vemos a la próxima.